ya llegó septiembre. Y eso quiere decir dos cosas. Una, que ya acabaron las vacaciones, pero como en Play Presta no tuvimos vacaciones, como que me da un poco igual. Y segundo, que en Refritu entama el mes oficial de Asturias, porque en otros programas nada más se dediquen el día 8, pero nos dedicamos el mes entero. Y como muchos llegáis en algún lugar exótico, pero quedasteis con ganas de seguir explorando más sitios guapos, pues aquí hay sitios bien guapos también para disfrutar. Así que si queréis seguir turisteando en sin salir de Asturias, aquí vamos de chavos 4 sitios guapos para pasar una fin de semana guapa en septiembre per Asturias. ¡Entamemos! Número 4. Entamamos con un museo, que hay que culturizarse un poco, y este es uno de los más curiosos de Asturias. El MUXA, Museu del Xurásico de Asturias, es un museo situado entre Colunga y Llastres, que muestra que la vida en Asturias no entamó con Pelayo, sino mucho en antes, con dinosaurios. Chiqui, ya estoy aquí. Y una de las cosas que menos se sabe de nuestro paraíso que es uno de los lugares más interesantes para rastrear la vida de esos seres tan misteriosos y chocantes que fueron los dinosaurios. Y eso, cuéntamoslo este museo, desde fósiles, recreaciones curiosas del su comportamiento y muchas cosas más relacionadas con la época jurásica de la Tierra. Y además, el propio museo tiene forma de una huelga de dinosaurio. Si es que Spielberg tenía que tener grabado la película en Colunga. That would be so cool. Número 3. La sablera de Gulpilluri es una sablerina localizada en el concello de Llanes y tiene 2 récords. El de la playa más pequeña del mundo, llegando malapenes a los 50 metros de llargor. Y otro, el de ser un de los sableres más buscaes per Google. Una pequeña maravilla natural asitiada bien al interior. En Metalmonte podemos atopar este guapo fundimiento al que la mar tiene acceso, creando de algo bien atrayente pa' bien de turistas. Gulpilluri fue nomada monumento natural navientu de 2001 y aunque nada más puede llegarse ahí a pie al través de la sablera San Antolín, este paisaje tan ablucante y además protegido del aire paga la pena visitarlo. Eso sí, el agua está bien frío, pero somos asturianos, eso danos igual. El que no tenga los c***ones de un paisano está mucho mejor en casa jugando a los tazos. Número 2. Tazones y una parroquia del concello de Villaviciosa, y oficialmente un de los pueblos más guapos del estado. Este puerto pesquero con una rula bien antigua, canguaño también activa, cuenta con cosas que paguen bien la pena visitar, como la Casa Les Conches, una casa fecha da fechu con conches de todos los tamaños que llevó años construir, el Faru que lleva furrulando desde 1864. Además, tornando al tema de los dinosaurios, tiende algunos de los huelgues de dinosaurios mejor conservaes de Asturias, que pueden verse perfectamente de algún punto del pueblo. Por cierto, la toponimia de Tazones, según José Luis García Arias, viene de estaciones, que lle puertos en latín. I was not aware of that. Número 1. Si hay un sitio marca Asturias al que todos de fuera vienen de alguna vegada, es allí Covadonga, que hasta la nuestra gran estrella y dedicó un cantar bien guapo. Y como en un baselo, un lugar en lleno de magia y leyendas que rodean a la Basílica de Covadonga, la figura de Pelayo, la Virgen de Covadonga o la Santa Cueva, donde puedes cumplir los 2 deseos tirando perres, que por cierto Bertuco intentó lo va un año, o la fonte de los 7 caños, que dicen que si bebes de ella, al año caseste. Yo una vegada tuve una moza que bebió de ahí, marché corriendo, por supuesto. Y por supuesto, los llagos de Covadonga, o llagos Enol, como los llamen ahí. Esa etapa tan costosa para tantos ciclistas en la vuelta y que tantes semelles de tantos turistas protagonizó.
¡Huele a historia! Y hasta aquí estos 4 lugares para que puedas seguir turisteando en sin dir muy yoñe. Apreciar lo nuestro y es importante para crecer como xente. Y esperamos que si no tuvistes en tan estos sitios de Asturias, pues decidáis a facelo llueu. ¿Qué lugar de Asturias y pa ti el más mágico? Déxalo en los comentarios. Nosotros tornamos la viniente semana con un nuevo refrito especial Mes de Asturias.